Buenas tardes, amigas y amigos de la 19ª reunión bienal del CEPIA. Mi nombre es Manuel Glave, miembro del Consejo Directivo del CEPIA. En nombre del Consejo Directivo, es para todos y todas nosotros una enorme satisfacción poder estar aquí el día de hoy para compartir con ustedes la presentación de un monumental libro, probablemente el libro más importante que se haya publicado en el país en los últimos años sobre un territorio tan vasto, tan complejo e históricamente tan importante como es la selva sureste del Perú. Madre de Dios, Refugio de Pueblos Originarios, se publicó en el año 2020, en plena pandemia. Fue seguramente una de las publicaciones del año y ha pasado hasta cierto punto desapercibido en la comunidad académica nacional. Para CEPIA, desde hace mucho tiempo, era una aspiración poder compartir el libro en nuestra comunidad de especialistas en desarrollo rural y territorial. Y en ese sentido, es para todos nosotros, repito, una inmensa alegría poder tener aquí a un panel de lujo con dos de los editores, editoras del libro, y con una vieja amiga y representante de USAID, que es detrás de cámaras la responsable de esa publicación. En ese sentido, yo me voy a pasar al panel y voy a presentarles a Mónica Romo. Mónica terminó sus estudios de biología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene una maestría en ciencias en la Universidad de Missouri en St. Louis y un doctorado en ecología en la Universidad de Turku en Finlandia. Ha enseñado en diferentes universidades, tanto en la San Marcos como en la Católica, en Missouri y en Turku, y se ha desempeñado en muchos proyectos de investigación sobre conservación y desarrollo en la Amazonía, tanto en APECO, en ACA, en Conservación Internacional, y ya de un tiempo esta parte es una especialista en el programa regional de Amazonía de USAID en el Perú. Para mí, Mónica, es un gusto tenerte aquí en el CEPIA. Te paso la posta y entonces tú conduces la presentación. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos por estar presente. Muchas gracias a CEPIA por la invitación, por la tan amable invitación. Como dijo Manuel, este libro ya se publicó hace un año, pero es una oportunidad también para volver a conversar sobre este libro y sobre todo que el seminario se está dando en Puerto Maldonado, ¿no? Eh, por qué este libro? ¿Por qué USAID, la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, donde yo trabajo, ha presentado este libro? Bueno, nosotros hemos tenido mucho trabajo apoyando proyectos en Madre de Dios, implementados, por supuesto, por las organizaciones con las que trabajamos, ONGs internacionales o locales, y también apoyamos al gobierno en sus iniciativas en muchos casos. Estos proyectos han apoyado a asociaciones, a federaciones, a comunidades en proyectos de investigación, de turismo, pero también de salud, de seguridad alimentaria, medios de vida sostenibles y en tiempos recientes, sobre todo también en resolución de conflictos y rehabilitación de tierras degradadas, en este caso por la minería, ¿no? Entonces hemos trabajado bastante en esta región tan importante de la Amazonía que se conoce como capital de la biodiversidad, ¿no? Eh, USAID tiene un especial interés en el trabajo con los pueblos indígenas, más aún ahora en los contextos de cambio climático, no solo porque los pueblos indígenas son los principales moradores de los bosques y conocedores, muy conocedores de este ecosistema, sino también porque son parte de nuestros objetivos de inclusión social, ¿no? Apoyamos una mayor y mejor representación de los pueblos indígenas en la gobernanza de la Amazonía y tratamos de promover sus derechos y sus medios de vida y que estos sean conocidos, ¿no? Creemos que entender su historia, sus prioridades, nos puede ayudar a hacer mejores proyectos y también hacer
a tratar mejor los proyectos con pueblos indígenas. Como saben, USAID el año pasado lanzó una política para promover los derechos de los pueblos indígenas. Hemos trabajado ya muchos años con pueblos indígenas, no solo en Sudamérica o en el Perú, sino en otros sitios, pero esta política es como una guía para nuestros proyectos en todo el mundo, ¿no? Y solamente quería mencionarles un poquito sobre los 4 aspectos o objetivos que menciona esta guía, como son que queremos fortalecer el relacionamiento y compromiso con los pueblos indígenas para apoyar sus prioridades de desarrollo y autosuficiencia, integrar las prioridades de los pueblos indígenas en los programas de USAID y promover enfoques de desarrollo intersectoriales, empoderar y desarrollar las capacidades de los pueblos indígenas y sus organizaciones, y promover un entorno favorable para que los pueblos indígenas defiendan y ejerzan sus derechos. En este sentido, tenemos en el programa que yo trabajo varios proyectos tratando de incidir en estos objetivos, ¿no? En relación al libro, de verdad creemos que la difusión de un libro sobre pueblos indígenas originarios de Amazonía, una región, como les dije, en que hemos apoyado muchos proyectos, va a contribuir al conocimiento, al entendimiento de la historia, la cultura y las inquietudes de los pueblos indígenas. Queremos fortalecerlos y nos parece que dar a conocer esta parte de ellos es muy importante. En lo personal, mi relación con los pueblos indígenas ha sido más bien del lado biológico. He trabajado con ellos en varias expediciones biológicas en que ellos nos han apoyado no solo para llegar a los sitios donde íbamos a inventariar la biodiversidad, sino también como asistentes. Nos han ayudado más específicamente en la búsqueda de semillas y árboles para mi tesis doctoral. Hemos conversado mucho sobre las plantas porque tengo también un background botánico, sobre la caza, las interacciones entre las plantas y animales, la fenología de las plantas, que los biólogos también tratamos de documentar, y también sus enfermedades, ¿no? Su curiosidad por las enfermedades y cómo las tratan. Entonces, mi conocimiento es en realidad conocer las etnias más por el lado de su interacción con los ecosistemas, la naturaleza y las plantas. El conocimiento que tienen los pueblos indígenas es muy vasto y yo diría que todavía, por lo menos en relación a este conocimiento del ecosistema, es todavía poco. La diversidad de lenguas, cosmovisión, conocimiento ancestral y las formas de manejo de las comunidades deben ser compartida y respetada. Este patrimonio biocultural debe ser conservado. Me atrevería a decir que faltan todavía muchas publicaciones para poder entender todos estos aspectos, más todavía con todas las etnias que existen en el Perú y en la Amazonía en general, ¿no? Bueno, no quiero dilatar más mis palabras. Como decía Manuel, este libro fue ya editado el año pasado. Los autores están aquí presentes, Coca Chavarría, Tomás Moore y Klaus, que no nos acompaña porque está justo en el campo. El libro contiene 13 artículos de varios autores y también testimonios de líderes indígenas sobre la historia, la cultura, el conocimiento y los desafíos de los pueblos indígenas. Hay muchas opiniones sobre que ellos tratan, ¿no? En los diferentes capítulos de sus testimonios. El libro ha sido publicado con el apoyo del Programa Regional Ambiental para la Amazonía, AREP, que es el programa en el que yo trabajo, ¿no? Hace un año, como dijo Manuel, tuvimos la presentación, hemos seguido repartiendo el libro, lamentablemente muchas bibliotecas, universidades estaban cerradas y hemos tratado de hacer el mayor esfuerzo para que llegue y todavía seguimos distribuyéndolo. Y bueno, esta es una oportunidad también, presentarlo para conversar un poco más con los autores y comentar el libro y tener una discusión va y viene sobre el tema, ¿no? Bueno, quiero entonces empezar la presentación del libro presentándoles a Coca Chavarría, que ella es la primera editora de este libro, ha sido un trabajo arduo. Coca es lingüista y educadora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Tiene una maestría y doctorado de la Universidad de Minnesota y sus trabajos se orientan sobre todo a las lenguas amazónicas. Es especialista en SEJA, que es uno de los principales grupos en Madre de Dios, que es la única lengua de la familia Tacana en Perú. Tiene muchas publicaciones sobre la tradición oral, temas de literacidad para educación intercultural bilingüe y educación ambiental, y entre sus publicaciones destacan El éxito SEJA castellano, Sombras o Espíritus, Tradición oral SEJA, Con la voz de nuestros viejos antiguos y, por supuesto, el libro que estamos presentando hoy día, Madre de Dios, Refugio de Pueblos Originarios. Adelante, Coca. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todo a todo el grupo que trabaja en la organización de este CEPIA que ya está por terminar mañana, a todo el equipo que está detrás de cámaras apoyándonos. Es una situación muy particular para nosotros que este libro se presente en este evento, porque este evento está orientado hacia Puerto Maldonado y hacia Madre de Dios. Entonces, lo que yo voy a hacer brevemente es, primero, avisarles de que el link del libro está al alcance de todos en alguna parte de nuestra presentación. Este es un libro, como lo han dicho ya las otras personas que han comentado, ha sido un libro bastante voluminoso, editado, digamos, con la mejor fotografía, el mejor papel. Es un libro muy grande porque contiene, digamos, la descripción de varios pueblos indígenas de Madre de Dios, y sobre todo ha sido hecho con mucho cariño, tanto por los autores, los editores y también por USAID, que no ha escatimado esfuerzo para que este libro tenga una presentación de lujo, digamos. El motivo por el cual nos hizo hacer este trabajo era principalmente de que no existen etnografías acerca de los pueblos de Madre de Dios, acerca de los pueblos indígenas de Madre de Dios. Las noticias están dispersas, los trabajos de investigación están en bibliotecas, en tesis, pero para el público de Madre de Dios esto no está a su alcance. Esto también ha sido el resultado de una reflexión muy seria de parte de nosotros. Los autores hemos coincidido muchísimos años en los mismos lugares, en los mismos eventos, y creo que era el tiempo de devolver a la gente lo que ellos nos habían transmitido en tiempo atrás y actualmente también. Es por eso que el libro reúne es el resultado de un trabajo interdisciplinario. Yo soy lingüista, pero hay historiadores, antropólogos, economistas, todos aquellos que de alguna manera han tenido la necesidad de aportar en algo a la historia de Madre de Dios. Yo tengo un pequeño PowerPoint de unas cuantas imágenes nada más. Yo creo que Angélica me puede ayudar con esto, muy breve, para que sepan cómo está no sé si estoy viendo el PowerPoint. ¿Ya lo pueden ver o no? ¿No se ve? Entonces voy a ver. Dejar de compartir. Ese es el problema. Un segundo. Aquí está el PowerPoint. Entonces simplemente estás en el programa compartir. Hace tiempo que no uso esto, así que me van a disculpar. Me parece que este es. ¿Se ve algo o todavía nada? Parece que no. Ya lo ve, dice Angélica. Angélica, ¿ya lo ven ustedes? ¿Los demás lo ven o no? Ustedes. A ver. Bien. Entonces, yo creo que hago un último intento. No veo
Este vendría a ser. ¿Se ve todavía o no? Entonces, probablemente no se está bien. Bien, vamos entonces, simplemente haré una presentación de todo el contenido del libro. Había que empezar primero con una parte histórica, que era, digamos, el capítulo más difícil, que ha estado a cargo de Thomas Moore, que ha hecho lo que se llama la prehistoria de Madre de Dios, pero utilizando diversas fuentes, no solamente la antropología, la arqueología, también la lingüística, y él ya va a desarrollar esta parte con mayor solvencia. Luego hemos incluido a los pueblos. Los pueblos, el pueblo Jaracumbut, Eseja, los Machiguenga, los Quichuaruna, Shipibo, Amahuac. Para este trabajo hemos revisado, los autores han sido convocados para que en su calidad de especialistas nos den la mayor cantidad de información de los trabajos preliminares con los que se iniciaron en su investigación. Entonces, es lo que se llamaba el estado de la cuestión. Entonces, para estos pueblos existe ya este material y ha sido encargado a Heinrich Helber para Jaracumbut, también Thomas Moore. En el caso de Ceja he trabajado yo, pero también hemos visto la necesidad de hacer sentir de que estos pueblos no solamente están en Madre de Dios, sino también estamos hablando de poblaciones transfronterizas, y en este caso, para el caso de Ceja particularmente, se ha contado con la colaboración de un antropólogo que ha trabajado en la zona de Bolivia, que es Enrique Herrera. Entonces, Ok, Toca, perdona que te interrumpa un ratito, me dicen que tu PowerPoint sí se ve, pero tienes que minimizar la pantalla del stream ya. en el que estamos y mostrar solamente el PPT. Ok, entonces ahora lo estoy viendo. Perfecto, ya. Ahora. Bueno, esto eran los autores, digamos, era la presentación para que tengan una idea de que son muchos los autores, algunos han colaborado en más de una sección y hemos tenido también la presencia de gente muy joven, nuevos investigadores que aparecen en Madre de Dios. Este es el caso, más o menos, voy a presentar el pueblo de Ceja para que tengan una idea de cuál es la estructura general en cada artículo. Bueno, todos tienen una introducción, hemos tratado de obtener datos recientes de la población, porque lo que se tiene generalmente es lo que se encuentra en el Ministerio de Cultura, por ejemplo. El Ministerio de Cultura en la base de datos es muy genérico y a veces no es adecuado. Entonces hemos usado datos de población, los nombres de las comunidades nativas y también mapas en lo posible actualizados. Aquí se puede ver la mancha verde, que es Perú-Bolivia de los Eseja. El otro ha sido, la segunda sección, digamos, de cada trabajo ha sido una etnografía del pueblo. En este caso, a los Eseja se les conoce como gente del agua, y también el manejo del río, qué ríos se encuentran, qué poblaciones se han asentado, se han movido de un río a otro, y eso creo que es una información importante para los que quieran iniciarse en estos estudios. Para la parte histórica se ha tenido que recurrir a fuentes como los misioneros, a las crónicas y también en los episodios del caucho, que en Madre de Dios todavía están pendientes de investigar. Klaus Rumenholler ha hecho bastante trabajo sobre eso. Luego hemos hecho una descripción, digamos, de cómo viven estos pueblos, e incluso hemos utilizado fuentes de otros colegas que nos han donado, por ejemplo, sus fotografías. Quisiera volver a esta sección de las fuentes antiguas, porque para ello hemos contado con la colaboración de los archivos de los padres dominicos, que nos han cedido algunas fotos, en el deseo de que esto también sea difundido, porque estos archivos son solamente de los misioneros y esto debería aparecer en publicaciones periódicas, en textos en la escuela, y esta era una oportunidad. En todos los pueblos que se han visto, se ha tratado de incluir cuáles eran sus actividades tradicionales y también cómo estas han ido cambiando.
Hay una parte para las actividades comunitarias, la agricultura, la construcción de la casa tradicional. Y, por ejemplo, una de las cosas que se ha visto es que actualmente la actividad agrícola ha disminuido notablemente en las comunidades y esto se ha sentido más con la, con la epidemia de COVID, en donde la gente ya se vio limitada a sus territorios sin salir a obtener cosas del mercado local. Y ahí se ha sentido realmente que han abandonado el campo, que no tienen los insumos que antes solían tener. Allí, por ejemplo, hay una cosecha de arroz y arroz ya no se cultiva y la gente compra arroz. Hay muchas cosas que le sirve a la gente para ver cómo era antes y cómo están ahora. En este caso de los CEJA, la cestería ha sido una de las actividades más reconocidas recientemente por el Ministerio de Cultura y es por eso que hemos puesto una antigua cestería, una fotografía de una antigua canasta. Ya todas estas han cambiado, ahora tienen colores, se presentan en Rurak Maki, en ferias, en festivales. Otro aspecto que creo que era importante era recuperar la historia local, la historia en cada comunidad. Y hay muy poco material fotográfico de los personajes antiguos, lo que la gente llama como los antiguos, los sabios, que muchos ya no están. Este es el caso del famoso Ramallo. Recuerdo que cuando yo quise empezar una tesis en ESEJA, la gente me hablaba de que tenía que conocer a Ramallo. Y luego que conocí a Ramallo, me llegué a enterar que Ramallo no era su nombre, era el nombre de su patrón y que su nombre verdadero era Villaxemo. Los nombres antiguos se están perdiendo, fueron cambiados al ser bautizados y entonces es importante recuperar los nombres tradicionales, los nombres también de los lugares que se han perdido y que se mantienen solamente en la memoria de la gente. Este, por ejemplo, es el último Eyamiteco, el último chamán del pueblo de Ceja, uno de los últimos. Este es Yojajé, el de Palmarreal, muy famoso. Hasta hace poco habían 3. Lamentablemente ya no existe ninguno. Y esta es una angustia, una preocupación, especialmente en tiempos de COVID, que la gente ya no sabe cómo curarse, cómo establecer una armonía entre un mal que ha aparecido de repente y que asola a la población. También se ha incluido aspectos de la cosmovisión y también tradición oral. Hemos encontrado relatos, no ha sido posible incluir muchos, salvo uno. Y finalizamos con la visión más actual. Esta, por ejemplo, es el trabajo de organización que se encuentra en el pueblo de Ceja en articularse como una nación. Entonces, este es, digamos, en términos generales, cuál es la estructura de cada etnografía que se ha dado para cada pueblo. Se repite de alguna manera la estructura, pero han habido también artículos como, por ejemplo, el uso de alguna tecnología ancestral, en el caso de la piña, por ejemplo, para los Harakumbut. Y ya Tomás va a explicarles más qué cosa hemos incluido, además de Harakumbut, además de Yine, Machiguenga, Amahuaca, Shipibo. Hemos también incluido pueblos en aislamiento y contacto inicial, porque esta es una zona realmente que vive mucho este problema de las poblaciones que tratan de aparecer en época de verano y luego desaparecen, la reacción del pueblo, a los miedos que se tienen en relación a esto y sobre todo el deseo de muchas organizaciones de entrar en contacto y de los problemas que esto causaría. También podría terminar diciendo de que no solamente hay etnografías, también hay ensayos, sobre todo algunos bastante novedosos, como por ejemplo la arquitectura de los distintos pueblos, qué tipo de arquitectura, qué patrón de construcción de casas tiene. Y ese ha sido, por ejemplo, un trabajo de Tanit Olortegui. Y
Además, hay temas generales como los tipos, además de la vivienda, la economía indígena, el turismo, que es una situación que se vive mucho en Madre de Dios y en donde se ha intentado comprometer a las poblaciones indígenas para entrar en este negocio. Esto ha sido visto en lo que se llama una sección de temas generales y finalmente el libro termina con con los testimonios de las poblaciones, de las poblaciones. Estaba diciendo que el libro termina con los testimonios de los principales dirigentes que generosamente nos han prestado su voz para terminar el libro, porque no es justo que solamente hablen los que estudian a los pueblos indígenas, sino también sean los pueblos indígenas los que expresen su voz y su preocupación frente al futuro. Y eso es la sección con la que termina el libro. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a José Tigé, por ejemplo, un dirigente arazaire que participó en la organización de la Federación de Madre de Dios y que lamentablemente falleció poco antes de que nosotros sacáramos a luz este trabajo. De hecho, hay un trabajo colaborativo de todos los autores, pero esto no hubiera podido concretarse sin la ayuda de USAID, porque estuvimos, digamos, más de 3 años buscando una financiación para publicar. O sea, hay investigaciones que pueden aparecer, pero hay pocas organizaciones o ONGs o el mismo Estado que se interese por llevar a cabo una publicación. Y por eso estamos reconocidos a todos. Muchas gracias. Y toca a Tomás, voy a salir ya del PowerPoint. Gracias, voy a cerrar el PowerPoint. ¿Me escuchan? Sí, Tomás. Estás en mute, Mónica. Muchas gracias, Coca. Has hecho una presentación extensa de lo que hay en el libro y también sobre todo de los SEJA. Y quería comentar algo que mencionaste simplemente debido a esta época última, ¿no? En que todos trabajamos pues durante la época del COVID, el fallecimiento de uno de los líderes que había dado su testimonio, ¿no? Y me pregunto, ha habido varios ancianos líderes también SEJA y de otros grupos que han fallecido, ¿no? ¿Cuánto de la historia que ellos tienen y también del conocimiento se puede estar perdiendo con estos ancianos que han fallecido durante estos 2 años, ¿no? Una reflexión sobre eso. También quería recordar a los que están en el Facebook que pueden hacer preguntas en el chat de la plataforma, en el chat de la plataforma, con el botón mostaza que tiene un signo de interrogación. Y también, por supuesto, por la transmisión en Facebook, ¿no? Pueden ir haciendo sus preguntas a lo largo de las presentaciones. Bueno, ahora con mucho gusto quiero presentarles a Thomas Moore. Thomas es parte del consorcio TICA y del Centro de Ori de Investigación y Promoción Regional. Thomas es un antropólogo, Tom, todos le decimos Tom, es un antropólogo con trabajo desde 1971 entre los Harambut y demás pueblos indígenas de Madre de Dios. Es especialista en pueblos y culturas originarias amazónicas, estrategias de consolidación, defensa y revitalización del territorio de vida de los pueblos indígenas, políticas de gobernanza y conservación del ambiente natural. Tom realiza consultorías con la cooperación en 16 países del mundo y colabora con la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos. Es cofundador del Centro de Ori de Investigación y Promoción Regional, que tiene su sede en Puerto Maldonado. Y también uno de sus mayores logros es haber apoyado a la organización y consolidación de la FENAMAT, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes. Tom es autor
él les va a contar, pero es un artículo impresionante, yo diría lo que nosotros llamamos una revisión del estado del conocimiento de la historia y no sé si se llama prehistoria de los pueblos en esa zona. Adelante, Tom. Muchas gracias, Mónica. Y quiero afirmar que para mí es una alegría estar presente en este Sepia 19. He seguido casi todas las Sepias. Al menos leído los libros, las publicaciones después. Y es un evento bianual de suma importancia para el Perú y para el conocimiento de las áreas rurales del país y su problemática. Quiero comentar un poco más sobre el libro y agradecer a Coca por los aportes que ha hecho, que me ayudan a recortar un poco de lo que pienso decir. Y primero comienzo con el nombre, que es Madre Ríos, Refugio de Pueblos Originarios. ¿Por qué refugio? Porque durante muchos años se ha señalado a Madre Dios como capital de la diversidad peruana y de alta diversidad, y que es, en los años 80, muchos biólogos lo consideraban un refugio del Pleistoceno para la diversidad biológica. Y nosotros queremos resaltar que también hay mucha diversidad cultural en Madre Dios, y por eso, y trazando la historia, los diferentes pueblos han llegado a través de milenios al territorio, y el territorio que vemos no es la circunscripción política del departamento de Madre Dios concretamente, sino la cuenca del río Madre Dios, en tierras bajas, por supuesto, y los pueblos originarios amazónicos en este territorio. También abarcamos zonas limítrofes al norte, al oeste y al este, porque los pueblos son transfronterizos, como ya mencionó Coca. Tienen milenios en la región, muchos de ellos, y son anteriores del Estado peruano y no se han adecuado a las circunscripciones políticas que el gobierno ha negociado con los países vecinos y lo que eran las intendencias y demarcaciones territoriales al interior del país. Por eso, nosotros respetamos los territorios integrales de los pueblos y los tratamos como un solo pueblo en todas sus dimensiones. Obviamente no tocamos todas sus dimensiones en el libro, sería imposible. Estamos tratando 7 pueblos indígenas y tenemos 15 artículos, como mencionó Mónica, por 13 autores diferentes sobre diversos temas que obviamente no pueden cubrir todos los aspectos de la etnografía e historia de todos los pueblos. Y además hemos agregado 9 testimonios de líderes indígenas de diferentes pueblos, pero el libro acabó finalmente en 520 páginas de doble columna y no era imposible agregar más información como hubiéramos querido, porque eso significaba tal vez 7 libros. Comienza el artículo con lo que mencionó tanto Coca como Mónica, con mi artículo sobre la prehistoria de Madre Dios, que se titula Madre Dios en la Antigüedad. Es un esfuerzo multidisciplinario para reunir toda la información disponible y a sacar algunas interpretaciones e hipótesis sobre los movimientos de los pueblos desde mucho antes del caucho, para que podemos tener una visión aproximada, porque nada es absoluto ni fijo, en cómo ha sido el proceso de longue durée en Madre Dios y no solo con la llegada de los caucheros. En el centenario del departamento de Madre Dios se publicaron un buen número de libros sobre la historia y todos trataban de los llamados pioneros y brillaban por su ausencia los indígenas.
Lo único que había es del 2003, el libro que sacamos entre nosotros y editado por Beatriz Huertas y Alfredo García sobre los pueblos indígenas en Madre Dios. Y algunos de nosotros hemos aportado ese libro, pero ya han pasado casi 2 décadas y era hora para, y como hemos reunido mucho más información en este espacio, para difundir a una audiencia más amplia la información que estamos presentando. El segundo artículo mío fue elaborado como un aporte a FENAMAD para acompañar a su acción de amparo contra la compañía petrolera Hunt Oil Company, que estaba explorando para el petróleo en su territorio y descoordinando con los pueblos indígenas de ese territorio y sobre todo en la Reserva Comunal Amaraqueri, que en un momento tenía protegidos sus cabeceras y era prohibido la exploración para el petróleo y el gas, pero eso se eliminado. Entonces, hemos tratado de lidiar con eso y mi objetivo en ese artículo era documentar los espacios ocupados históricamente por el pueblo Arakbut y su relación con sus vecinos, los Yine, los Matsigenga, los Eseja principalmente, pero también otros. Y a través de todos esos procesos, desde los inicios del caucho en Madre Dios y hasta la actualidad prácticamente. Sigue un artículo muy filosófico de diálogo con los Arakbut por Heinrich Heilberg, que es una discusión de la mitología Arakbut, principal mitología Arakbut, y sus interpretaciones desde una visión filosófica. Ese es un diálogo sumamente interesante que revela aspectos importantes de la cosmovisión del pueblo Arakbut y va a quedar en la historia como un clásico, en mi opinión. Un poco difícil de leer, pero es muy buen artículo. Sigue un artículo de Miguel Macedo, Freddy Kertewari, que dice Pasos del pueblo Huachiperi, Arakbut, y Alejandro Smith sobre la piña, que en idioma Arakbut se llama caja o caja, según la versión dialectal. Y han señalado la diversidad de este producto y su naturaleza en el territorio Arakbut, que es un aporte muy valioso. Coca ya habló de su propio artículo, no lo repito, y le sigue Enrique Herrera con un artículo titulado Avatares y desafíos de la sociedad Eseja en los ríos Madre Dios y Beni. Como mencionó Coca, los Eseja están tanto en Bolivia como en el Perú, y este artículo trata a las comunidades y los territorios indígenas comunitarios de origen de los Eseja y sus vecinos en los ríos Madre Dios y Beni, en los departamentos de Pando y Beni en Bolivia. Luego sigue el artículo de Alejandro Smith. Alejandro Smith no es antropólogo, sino es profesor, pero ha dedicado mucho tiempo a la enseñanza en la comunidad Diamante y conoce a profundidad durante décadas el pueblo indígena Yini. Entonces su aporte reúne mucha información y muchos recuerdos, muchos testimonios, etcétera, de los mismos Yini de diferentes comunidades de este pueblo, que está presente no solo en Madre Dios, sino también en Ucayali, por la cuenca del río Urubamba, en el Alto Ucayali, en el río Acre, en Madre Dios, en Brasil y en Bolivia. Entonces, este es una interesante dispersión de un pueblo originario de habla arawak que Alejandro trata de manera extraordinariamente interesante. Le sigue el artículo de Liliana Fernández, los Matsigenga, sostenimiento y cambio desde la colonialidad hasta la actualidad. El trato es más histórico, pero hay referencias importantes a asuntos contemporáneos y la realidad Matsigenga expresado en la literatura. Es un aporte muy, muy valioso también.
Y luego siguen 3 artículos de Klaus Rubenhörler, uno de los editores del libro, que lamentablemente no puede estar presente con nosotros porque está en una zona de la región Loreto donde no hay conectividad. El primero es el pueblo que habla Inga sobre el pueblo Quichuaruna, que fueron traídos como esclavos por los caucheros en la primera década del siglo XX hasta el río de las Piedras, donde están ahora en la desembocadura del río de las Piedras, y han trabajado con caucheros sin remuneración y de manera bastante abusiva durante muchas décadas, y ahora están un grupo en la comunidad nativa en una comunidad nativa Puerto Arturo, en la desembocadura del río de las Piedras y en el Madre Dios, y otra agrupación está en el centro poblado de Alerta, donde era un fondo, y ellos han quedado ahí, que era de la familia Valdés, que eran caucheros originalmente, y ese grupo está disperso entre personas no indígenas y han optado por no hacerse reconocer y titular como comunidad nativa. El tercer artículo de Klaus, los Amahuaca en Madre Dios, también reseña a un pueblo que es originario en el siglo XIX y antes en la región Ucayali, pero han sido traídos también al río de las Piedras y Pariamano por los caucheros, y queda una comunidad que se llama Boca Pariamano ahí, y Klaus desarrolla eso. Ahora, los aportes de Klaus son mayormente en base a testimonios orales de estos pueblos. No hay adecuada documentación etnográfica de ellos, al menos en Madre Dios. De los Amahuaca, últimamente hay una tesis del doctor Christopher Hewlett de la Universidad de St. Andrews de Inglaterra, quien desarrolla muy bien la situación de los Amahuaca en Ucayali, pero no ha incluido información sobre los que están en Madre Dios, más allá de mención. En cuanto a la discusión de los pueblos, el último artículo es de Beatriz Huerta sobre pueblos en aislamiento y contacto inicial. Ahora confieso que tengo discrepancias con la visión del Estado sobre contacto inicial, que yo no sé qué quiere decir. Por ejemplo, los llamados Mashcupiro del Parque Nacional del Mano han estado en contacto inicial desde la época de Fitzgerald en 1893 y hasta hoy. Entonces, ¿qué contacto inicial es ese? Siguen aislados porque quieren estar aislados y es su voluntad que debe respetarse. Luego, en la sección transversal de temas, como mencionó Coca, la arquitecta Tanit Alorquitegui describe en detalle la tipología de viviendas de Malocas, Aracbut y Eceja, que ya han desaparecido, pero hay documentación histórica que he analizado de manera muy interesante desde su perspectiva profesional. Sigue el artículo de Alfredo García sobre la economía indígena en Madre Dios, y él desarrolla los aspectos de la economía indígena tradicional y el conflicto con esa visión y ese modelo de economía basado en la reciprocidad y la solidaridad entre todos, con los patrones en la economía del mercado que exigen acumulación y no reciprocidad, sino al contrario, tratar de engañar al otro lo más posible para poder acumular más. Entonces, él ha desarrollado ese tema desde esas dos perspectivas y la tensión y conflictos que surgen de ello. Y le sigue un artículo también de Alfredo García compartido con Chema Balcuende sobre el turismo y las experiencias y todas las dificultades de implantar programas de ecoturismo en las comunidades nativas, que es un proceso inconcluso todavía. La mejor experiencia ha sido la de Rainforest Expeditions con la comunidad nativa Infierno, pero ese programa todavía tiene muchos problemas. Entonces, ese artículo
señala algunos de esos aspectos. Y como ya mencionó tanto Mónica como Coca, están los testimonios de Miguel Pecha, del pueblo de Ceja, José Tijé, el del pueblo Arakbut Arazaire, quien falleció en julio del año pasado y a quien dedicamos el libro, a Luis Tayori, que es Arakbut de la comunidad de Puerto Luz, Juana Payaba, Shipibo, lideresa muy valiente de la comunidad de Tres Islas, y del pueblo Yine, 2 entrevistas con Amancio Sumaeta y su suegro Víctor Saavedra, relatando su traslado de Ucayali hacia Madre Dios, y porque por falta de tierras y espacio para desenvolverse en el río Urubamba, han tenido que migrar hacia Madre Dios e instalarse en lo que ahora es el río Las Piedras. Y para los que cuestionen estas migraciones, quiero señalar que el río Las Piedras, antes del caucho, era territorio de pueblos de habla arawak. No sabemos si Yine, o probablemente Yine o Iñapari, que eran similares, al menos lingüísticamente, y que esto significa, en cierto modo, un retorno a su territorio tradicional. Sigue de María Manuaje, una lideresa arakbut del pueblo de la comunidad de Bocalinambari, y Alberto Inuma, del pueblo Boca Pariamano, que es del pueblo Amahuaca. Y cierra el libro con el testimonio y declaraciones muy interesantes de Julio Cusurichi, que es del pueblo Shipibo y el actual presidente de la Federación Nativa del Río Madre Dios y afluentes. De esta manera, me parece que hemos cumplido con los objetivos, no de presentar etnografía e historia exhaustivas, porque es imposible, sino de dar unas muestras de la realidad indígena en la región Madre Dios que pueden servir a orientar políticas y conocimientos sobre la realidad indígena, y que no hablen cosas que asumen prejuicios racistas y otras cosas, sino que comprenden un poco más sobre esa realidad. Ahora, si me permiten, quisiera dedicar el resto de mi tiempo para señalar como aporte al CEPIA algunos temas no desarrollados plenamente en el libro, aunque mayormente han sido tratados superficialmente. En Madre de Dios, en la cuenca del río Madre de Dios, actualmente existen remanentes al menos de 10 pueblos indígenas, no solo los 7 que hemos señalado, que son los 7 pueblos principales en Madre de Dios. El pueblo Iñapari, que se considera distinto al pueblo Yine, y los Yine también lo consideran distinto, de ese pueblo solo sobreviven 2 mujeres unidas con personas andinas, y viven por el río Las Piedras, pero no han querido constituir una comunidad nativa con 2 o 3 personas. Y obviamente sus hijos solo hablan castellano ahora, y este pueblo va a desaparecer dentro de pocos años, lamentablemente. Pero existe todavía en Madre Dios, y aunque lo hemos tratado en el contexto de la discusión sobre los Yine, se consideran un pueblo aparte. Además de eso, y no se ha señalado claramente en el libro, lamentablemente, existe una población ashánica en Madre Dios, y que es la población mayoritaria de la comunidad de Puerto Nuevo, en el Alto Río de las Piedras, colindante con Monte Salvado, que es junto a la Reserva Indígena, Reserva Territorial Madre Dios para los pueblos en aislamiento. Estos ashánica conviven con otra población Yine en la misma comunidad, pero tenemos que tomar en cuenta que ahora son migrantes de las últimas 2 o 3 décadas, pero tenemos que reconocer que ahora existen ashánica en Madre Dios, y probablemente existían antes del caucho también. Por eso los tenemos que considerar como parte del tejido complejo que es la realidad indígena en Madre Dios. Y por último, en el año 2018,
llegaron migrantes del pueblo Aguajún desde el alto río Marañón al río Inambari, en Madre de Dios, y establecieron la comunidad todavía no reconocida como tal, que se llama Cachap Ensa. Entonces, ahora, aunque nadie lo pensaba, ahora hay pueblo Aguajún en Madre de Dios, que no es su territorio histórico, pero están afiliados a FENAMAD. Por tanto, ahora son 38 comunidades nativas, y las que no fueron tratadas en el libro son Mirador Santa Alicia, que es un pueblo yine en el río Las Piedras, migrantes relativamente recientes, y Cachap Ensa del río Inambari. También quiero tratar la importancia, hablar un poquito sobre la importancia del papel de los pueblos indígenas para frenar la deforestación, la pérdida de hábitats y la diversidad biológica y mitigar el cambio climático. La diversidad y dispersión de sus cultivos es una característica clásica de todos los pueblos indígenas de Madre de Dios. No hacen chacras de 2, 5, 20 hectáreas. En todas las comunidades que he visitado, al menos desde antes de hace pocos años, ninguno excedía al medio hectárea. Y que una familia tenía como 7, 8 chacras abiertos en diferentes modos, y cada uno con una diversidad extraordinaria de cultivos. No hay maizal o platanal extenso. Todo es combinado y diversificado. Entonces, con esta dispersión de cultivos, en armonía con el bosque, junto con el desplazamiento de asentamientos en un territorio extenso, vivían en armonía con el bosque y no había deforestación ni pérdida de flora y fauna silvestre, porque había los hábitats conservados por los mismos indígenas. Este proceso, estos patrones de aprovechamiento del bosque para sobrevivir, para subsistencia, han sido frenados lamentablemente por la titulación en propiedad de las comunidades nativas, que los títulos se han dado en espacios muy limitados a asentamientos locales. Pero los indígenas históricamente se movían de un lugar a otro. Cuando había tensiones internas de una facción minoritaria, migraba a otra parte, dentro de un territorio mucho mayor. Y de esa manera no aumentó la población tanto que hubiera presión sobre los recursos naturales, sobre la flora y fauna. Y se conservaba el bosque se recuperaba después de unos años de descanso. También las escuelas han influido eso porque han concentrado población, y al concentrarse la población, las familias todos quieren que sus hijos estudien, no pueden dispersarse a otra parte. Además, ya no hay dónde, porque todo está cercado. Si no es fuera de las comunidades nativas, si no es área natural protegida, es concesión minera o petitorio de concesión minera, o es concesión forestal, o asociaciones de agricultores. Todo el territorio está ocupado ahora prácticamente. Entonces, ese acercamiento reproduce lo que llamaba el enclosure, el encierre de los espacios públicos, los comunes, para obligar a la población rural a migrarse a ciudades para hacer mano de obra en la industria. Los indígenas de Madre Dios todavía no se prestan como mano de obra en la industria, mayormente siguen con cierta autonomía en sus actividades personales, pero el proceso está avanzando. Entonces, con eso se está perdiendo la soberanía alimentaria. Antes había abundante animal de caza, pesca, etcétera, y productos de recolección en el bosque. Algunos antropólogos, cuando yo comencé a trabajar en los años 80, 70 y 80, hacían estudios ecológicos que calculaban y medían lo que consumían los indígenas. El error de esa metodología es que asumían que los indígenas comían 3 comidas al día, desayuno, almuerzo y cena, igual que la población urbana. En mi experiencia,
los indígenas desayunan, luego van al bosque, si regresan al mediodía descansan, si comen algo es mínimo y cenan con la producción del día. Además, lo que consumen es compartido entre todos. Entonces no sobra ni falta alimentos. Y ahora se está individualizando el trabajo con el oro y la madera y otras actividades supuestamente productivas, yo las llamo destructivas, y en ese sentido están comprando, ya no hay espacio para cultivos, ni animales de caza, ni pesca que está contaminado con el mercurio. Y en ese contexto hay altos indicios de mercurio en los cabellos de los niños y en la sangre, y hay mucha desnutrición. Ahora están comprando fideos, arroz y conservas en los centros comerciales, en la zona minera y otras partes de la región, lo que ha hecho deteriorar enormemente su soberanía alimentaria. Además, en Madre Ríos, a diferencia de todo el resto del Perú, hay una casi total falta de educación intercultural bilingüe. Hubo un intento del Instituto Lingüístico de Verano, misioneros evangélicos procedentes de Estados Unidos, de establecer escuelas con lo que era Porto Alegre en ese momento, en una comunidad de Arácbol, el Alto Río Carene, ahora es Puerto Luz, y en Tayacome, adentro de lo que ahora es el Parque Nacional del Mano, que fue creado después. Pero esas escuelas no prosperaron y se cerraron a los pocos años, y el sistema ha sido asumido por los misioneros dominicos. Tu audio, Tom, se ha apagado. Tom, te quedaste sin voz. ¿Me escuchan? Ya. Bueno, por la falta de educación intercultural bilingüe, las escuelas han sido exclusivamente en español. Y eso ha generado una pérdida de identidad y un serio problema de conservación cultural entre los pueblos. Además, ha habido una pérdida de salud integral indígena que se aprovechaban tradicionalmente de las plantas medicinales y otras formas de curar tradicionalmente. La gente quiere combinar eso con la medicina occidental, pero no logran articularlo adecuadamente. Al principio, por falta de políticas de salud adecuadas. Ahora eso está mejorando. Y también en educación, con la descentralización y la mejor coordinación con las direcciones regionales. Ahora en el Parque Nacional del Mano, aunque no entre los Arácbol, hay un programa comenzando de educación intercultural bilingüe con los Matsikenca y Yine y otras comunidades, pueblos del entorno inmediato del Parque Nacional del Mano, ejecutado con el apoyo de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, y eso hay que reivindicar como un avance importante. Y en salud, la regional de Madre Ríos ha coordinado estrechamente con FENAMAT para organizar el comando COVID que ha ido a vacunar en las comunidades. El problema ahí es que muchas comunidades no conocen y rechazan las vacunas por propaganda contraria de fuentes evangélicas, entre otros, y hay resistencia a la vacunación. FENAMAT está con mensajes por la radio y otras partes, insistiendo en la importancia de las vacunaciones, y hay avances. Otra situación muy crítica en esta coyuntura es el crimen ambiental. Y aquí hablo no solo de la minería aurífera ilegal, que está en todas partes, y sobre todo afectando comunidades Arácbol, entre otros, pero también tala ilegal de madera y ahora con mayor fuerza cultivadores de coca y narcotraficantes que están agrediendo a las comunidades nativas,
tratando de obligarles a permitir el embarque y desembarque de avionetas con cargas de coca bajo amenazas de muerte, y esa gente va armada. La respuesta del Estado hasta ahora ha sido nula. El problema es cada vez más difícil y FENAMAD está buscando formas de atenderlo a través de sus organizaciones. Y ahora hemos hablado de todas esas crisis y amenazas que han constituido el proceso de etnocidio, de destrucción. Tom, tu micro se volvió a ir. Gracias. ¿Ahora me escuchan de nuevo? Sí. Ya, no sé por qué se corta, porque yo no lo toco. En todo caso, desde hace 40 años, los indígenas de Madre Dios han venido organizando. La primera organización fue FENAMAD. Estuve presente en ese proceso y FENAMAD inició con una iniciativa de comunidades de Arakbun y desde el principio con la comunidad nativa Diamante, que es del pueblo Yine, y decidieron ser una organización multicultural desde un principio. Ya ha venido ampliándose hasta que en el espacio de una década todos los pueblos indígenas de Madre Dios se habían articulado a la FENAMAD. Pero eso generó tensiones internas, porque el territorio es muy grande y era difícil atenderlo. Entonces, de la parte alta de la cuenca, los pueblos Arakbun inicialmente y después con los Yine y Matsiguenga organizaron lo que ahora es Corima para atender como espacio intermediario con FENAMAD y las comunidades esa área más principalmente en la provincia del Manu. Y para Tambopata y Tawamanu, el sector bajo del río Madre Dios y sus afluentes, después, las otras organizaciones, otros pueblos, organizaron a Coimbamán, que es el Consejo Nativo del Bajo Madre Dios. Tom, se volvió a ir tu micro. ¿Se escucha ahora? Sí. Ya. Que es AFIMAD, la Asociación Forestal Indígena de Madre Dios, que es una instancia técnica de FENAMAD. Y cuando se creó la Reserva Comunal Amaraqueri en el año 2002, había protestas por la imposición de gente de Lima en que los indígenas que habían solicitado la reserva comunal como una reserva forestal, bajo la ley forestal antigua, no como un área natural protegida, acabó siendo aprobado como área natural protegida, regido por el CERNAM desde Lima. Bueno, eso ha acabado en la creación de las ECAs, que son entidades contratistas ejecutores de contratos de administración de estas reservas comunales, como la ECA Reserva Comunal Amaraqueri, que también es una instancia técnica de FENAMAD, aunque opera en algunos casos de manera bastante independiente y en más estrecha coordinación con el CERNAM. Y ahora último, los pueblos indígenas, aburridos del modelo del gobierno de crear comunidades nativas fragmentadas y otorgando el resto del territorio a gente ajena a las comunidades para sus propias actividades extractivistas principalmente, han creado las naciones. La nación Eseja se formó en el año 2013. Abarca 3 comunidades Eseja. Hay 2 otras comunidades Eseja que incluyen población Eseja, pero no son exclusivamente Eseja, porque son sitios que antes eran misiones dominicas donde se reunían gente de otros pueblos, mayormente Shipibo.
Huachiperi, Zapiteri, Quizamberi, y ya su pueblo y su cultura. Y también en 2018, perdón, en la nación Arácuaro fue del 2016. La nación Yine se constituyó en la comunidad de Santa Teresita, en el río Las Piedras. Tom, se fue el micro. Y también ahora en Bolivia, territorio boliviano y brasileño. Y ellos se reunieron otra vez en Miría, en el río Urubamba, y tienen proyectado una reunión en Cobija, en Bolivia, para abarcar a los bolivianos y a sus paisanos en Bolivia y Brasil. Y últimamente, en el año 2019, se creó el pueblo Matsiguenga del Parque Nacional del Manu, principalmente para unirse en negociaciones con la jefatura del parque y el CERNAM, que les prohíbe muchas cosas de su vida tradicional y están pidiendo un espacio mucho mayor en la gobernanza del parque, que es un territorio indígena históricamente. Y las naciones abarcan territorios indígenas integrales, autónomos, y pretenden recuperar valores y cultura, además de espacios de subsistencia y de presencia como asentamientos locales, como es la situación actual de las comunidades nativas. Quiero terminar mencionando que el mismo libro, Madre Dios, Refugio de Pueblos Originarios, últimamente ha sido reseñado en la revista, en la importante revista francesa, Journal de la Société des Américanistes, en un artículo por el antropólogo francés Michael Broin. Y es una reseña extensa que vale la pena leer. Está en lengua francesa, pero es una excelente y muy laudatorio reseña de este libro y crítica de algunos puntos flacos, además de las fuerzas del libro. Por eso recomiendo que si tienen la posibilidad de revisar esa reseña, que lo hagan. Bueno, yo creo que eso es suficiente por ahora. Muchas gracias y espero que haya preguntas y comentarios interesantes. Muchas gracias, Tom. De verdad que has ido en cada detalle, lo que contiene cada uno de los capítulos del libro, y me da mucho gusto porque eso también nos da un sabor a toda la gente de todos los aspectos que se han cubierto en ese libro y toda la información que contiene. Tú mencionaste el libro de Beatriz Huertas, que recuerdo lo leí hace, ya no sé, 20 años, era sobre todo a propósito, habían dos de los pueblos Piasi y en general de Madre de Dios, y creo que con este hemos actualizado bastantes aspectos, pero como tú muestras, las migraciones de pueblos originarios y la dinámica de los pueblos indígenas en Madre de Dios está en constante cambio, ¿no? Y también en constante cambio debido a todas las influencias, digamos, socioeconómicas que existen y de las que nos has estado contando, porque muchas tampoco, como tú sabes, no llegan ni siquiera a Maldonado o a otros sitios lo que está pasando, y es bueno comentarlo, ¿no? Muchas gracias por tan extensa actualización. Entonces, ahora has dado mucho material para comentar y para discutir. Entonces, quiero dar lugar a Federica Barclay primero y luego a Manuel, que Federica ya nos comenta el libro por segunda vez. Tal vez ahora tienes otras opiniones o más opiniones, y sí nos gustaría
escucharte. Bueno, Federica es parte del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad, es antropóloga de la Universidad Católica y del London School of Economics and Political Science y historiadora de la Universidad de Barcelona. Su trabajo de investigación y publicaciones se centran en los procesos históricos, sociales y económicos de la Amazonía y de los territorios indígenas. Actualmente trabaja en el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. Adelante, Flick. Gracias, Mónica. Espero que no nos juegue mal la conexión. Yo estoy en Lima, pero mi internet está un poquito inestable. Quiero agradecer la invitación de Manuel Glave a participar en esta mesa de Sepia, que presenta este valioso libro. Que como han dicho, tuve la oportunidad de presentarlo en su primera en su salida al público. Flica, no te escuchamos. Es una magnífica ocasión para dar a conocer la publicación para un público que gracias a esta edición del Seminario Regional de Investigación Agraria, del Seminario Permanente de Investigación Agraria, está poniendo sus ojos en la región. Es verdad que este libro no reemplaza la oportunidad perdida de hubiéramos podido reunirnos en Puerto Maldonado, como se había previsto originalmente antes de que COVID nos dejara un poco fuera de juego. Pero es una oportunidad para lograr una mirada de conjunto de la región y de tomar contacto con la realidad de los pueblos indígenas de la Amazonía, que son el foco de la publicación. Nos hemos estado riendo un poco de lo voluminoso del libro. Hago una invocación a USAID para que se anime a hacer una edición de tapa blanda y papel más ligero, porque no recomiendo que lo lleven como lectura en su maletín la próxima vez que vayan a Madre de Dios. Todavía pesa mucho. Cada uno de los artículos incluidos en la colección, sobre los cuales ya nos han contado, nos permite un acercamiento comprensivo a los pueblos originarios de Madre de Dios y su historia, de forma que después de leer las distintas secciones, realmente el lector capta cabalmente el sentido, la razón del subtítulo, del título del libro, de Refugio de Pueblos Originarios. Una mirada a la región de Madre de Dios que tome como centro de atención a los pueblos indígenas es tanto más necesaria cuanto que la evolución de la economía de Madre de Dios, el proceso de urbanización de la región e incluso la información censal pueden hacer perder de vista el hecho fundamental de que Madre de Dios es el hogar de diversos pueblos originarios que han logrado sobrevivir a violentos procesos de ocupación, que tienen derecho y deben ser respetados. Cada uno de los artículos de la colección adopta, como no podría ser de otra manera, un enfoque crítico de las fuentes sobre la región y los pueblos originarios de Madre de Dios. Cabe señalar que cada uno de los artículos cuenta con una extensa bibliografía muy valiosa en sí misma. Y para quienes recién se acercan a Madre de Dios, esto les permite decantar la calidad de las informaciones sobre pueblos indígenas que circulan en otros medios, donde es frecuente encontrar todo tipo de prejuicios, como ha señalado Tom, y de afirmaciones antojadizas que surgen de la repetición de estas versiones sin ninguna base. Esta mirada crítica, análisis de las fuentes es patente desde el primer artículo, desde el artículo con el que se abre la colección, después de la introducción de autoría de Tom, que nos ofrece un panorama de larga duración sobre este dinámico proceso de interacción entre los pueblos indígenas
apelando a lo que se conoce a partir de fuentes arqueológicas, lingüísticas, documentales de distinto tipo y de testimonios de pueblos indígenas. Este trabajo y otros de su autoría en el mismo volumen tienen también el mérito de señalar una agenda de investigación que ahora ha complementado durante su presentación, que esperamos pueda ir concretándose, como sugiere él, en acuerdo con los pueblos, sus organizaciones e instituciones respectivas. Pero como no podría ser de otra manera, que siendo quienes son los autores y editores de la obra, las secciones sobre cada uno de los pueblos no ofrecen un retrato estático de esos pueblos, sino que muestran precisamente como actores confrontados a procesos complejos que tuvieron, siguen teniendo un enorme impacto. Lo han tenido en su historia y la tienen todavía, ante los que reaccionan de distintas maneras a lo largo del tiempo. Los valiosos testimonios incluidos al final de la obra en la voz de estos pueblos consolidan el enfoque que proponen los editores. Mención aparte merecen las fotografías históricas incluidas en el volumen, y en particular las de Eulogio Nishiyama, que son maravillosas, de 1956, y los mapas muy ilustrativos, muy bien cuidados, que son mérito de los editores. El otro mérito de este libro, que creo que hay que subrayar, es que adopta un enfoque regional, no solo en el sentido de abarcar al conjunto del departamento, sino de reconocerlo en sus conexiones históricas con la región más amplia, porque esa es la historia de los pueblos que han formado esta región más amplia que abarca amplios segmentos de Bolivia y Brasil y también de la región andina vecina. Sin esta mirada no es posible entender la historia de los pueblos originarios ni el devenir histórico de Madre de Dios. Esto mismo queda puesto de manifiesto en el artículo de la colección a cargo de Beatriz Huerta sobre pueblos en aislamiento voluntario, que están asentados en un amplio corredor territorial que enlaza Perú con Brasil en una problemática de gran actualidad. Los distintos pueblos remontados, como se dice allá, dan testimonio de una era cauchera de violencia extrema que los obligó a refugiarse entonces en las zonas menos accesibles, zonas que hoy las carreteras, los helicópteros, los cargadores frontales que se usan para la extracción de madera, han puesto a tiro de piedra, exponiendo a estas poblaciones palpablemente a riesgos de seguridad que amenazan con acabar con ellos. FENAMAT, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes, ha hecho un trabajo sostenido de búsqueda de garantías para esta población con la creación de reservas y su exigencia constante de cumplimiento y vigilancia de las salvaguardas que deben garantizárseles. Conocí Madre de Dios a inicios del año 82, cuando varios de los autores, Coca y Tom, llevaban ya varios años trabajando con pueblos indígenas de este ámbito. Entonces la región experimentaba un ciclo de expansión de la economía aurífera que llevó los precios del oro a niveles sin precedentes. Durante este periodo, la Nobel organización FENAMAT y muchas de las recién reconocidas y tituladas comunidades nativas, particularmente de la nación Jarakput, llevaban a cabo una férrea resistencia, una guerra titánica contra la invasión de sus territorios, acudiendo a distintos tipos de estrategias de defensa que este periodo de activa resistencia en solitario es un periodo que no se recuerda como se debería, es un proceso que es recogido parcialmente en los artículos del libro. Hoy en día todos conocemos, de más o menos cerca, la situación dramática de afectación a los bosques y ríos de Madre de Dios,
originados en un siguiente ciclo de expansión de la economía aurífera. Este ciclo ha quedado instalado, no ha sido breve, no ha sido un ir y salir, y sigue tragándose territorios a medida que se abren nuevas trochas que se conectan con la carretera interoceánica. En mi más reciente visita a Madre de Dios, hace unos 5 años, me topé con una impensada telaraña de carretera secundaria que hacen casi obsoleto al río Madre de Dios como medio de comunicación y articulación del territorio. Carreteras que han dado lugar a nuevos focos de explotación de oro, que han hecho un daño irreparable al río y a las fuentes de alimentación de los pueblos indígenas de la región. Y hace mucho tiempo que se dio al traste con la zonificación ecológica y económica de la región que se había impulsado a fines de los años 90, precisamente para intentar frenar y ordenar este desborde de las actividades extractivas en Madre de Dios, que todavía tenían un menor tinte de ilegalidad que el que tienen ahora. La gran paradoja de Madre de Dios es que habiendo sido una región periférica, al punto que el departamento de Madre de Dios recién fue creado en el año 1912, hoy en día encierra un catálogo concentrado de procesos económicos que han resultado tremendamente destructivos en términos ambientales, sociales. Concentra también, Tom recién nos añadía a la lista el narcotráfico. Concentra también un catálogo de situaciones sociales extremas que incluyen la trata de niñas y mujeres. Aunque el caucho y las fronteras madereras llegaron relativamente tarde a Madre de Dios, hoy todos los frentes extractivos pujan en paralelo al mismo tiempo a un ritmo sostenido al punto que hemos casi naturalizado lo que allí ocurre. No sorprende que en paralelo la región se caracterice desde hace años por presentar una crisis de, podríamos decir, llamarla de gobernabilidad, donde surgen continuamente episodios graves de corrupción vinculados a autorizaciones para carreteras, extracción y exportación de madera, establecimiento de grifos donde están, por supuesto, prohibidos, etcétera. Esa sensación de impunidad y de arbitrariedad en el ejercicio del poder a nivel de la región. Encontramos en Madre de Dios también otra situación paradójica. Frente al desastre ambiental que experimenta la región, es también impresionante el gran número de intervenciones de proyectos de desarrollo estatales, de ONGs, con fondos de cooperación y multilaterales, en busca de la generación de alternativas económicas verdes. Hace 5 años, cuando estuve la última vez, me llamó poderosamente la atención la cantidad de actores presentes en este espacio, pero también la dificultad en acceder a información sobre los resultados de estas muchas veces costosas intervenciones. La agenda de investigación de Madre de Dios debe también incorporar un análisis de lo logrado y de lo no logrado con estos recursos y con estas estrategias. Madre de Dios, refugio de pueblos originarios, nos da un punto de partida para explorar este tema, pues muchas de las intervenciones se han realizado precisamente en territorios indígenas. Madre de Dios no ha recibido la misma atención de historiadores que otras regiones amazónicas como Loreto, Ucayali, San Martín, y un acercamiento a este espacio permite apreciar que existen y han existido importantes particularidades que es preciso conocer y entender, incorporando una perspectiva regional y añadiendo el espacio de Madre de Dios de una manera importante en la agenda de investigación del país. El libro que hoy comentamos es un compendio sumamente relevante y quiero animar al público
a buscarlo y consultarlo y reiterar esta propuesta de que se logre pronto una edición de tapa blanda más accesible, no solo a los investigadores, sino también a los estudiantes de Madre de Dios, tanto indígenas como no indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Flica, por tus comentarios y reiterar esto de hacer una publicación más simple. Sí, recuerdo que lo comentaste. Bueno, ojalá podamos en el futuro, pero yo no puedo decir nada. Es más, todo lo que opino es mi propia opinión solamente. Pero sí comentarles que hemos hecho un gran esfuerzo ya durante este año hemos enviado, hazme recordar, Tom, más o menos 240 libros a Puerto Maldonado para ser repartidos no solo a las federaciones, a las comunidades mismas, sino también a las bibliotecas, a las universidades. Y lo cierto es que todavía están llegando, todavía en muchos sitios no ha llegado. Para el caso de Lima también hemos repartido a todas las universidades, o vamos a repartir porque muchas de ellas todavía no estaban disponibles, y también algunas bibliotecas de otros sitios. Estamos enviando también un grupito pequeño a Ucayali ahora. Estamos tratando de que lleguen los libros que todavía nos quedan, que diré que hemos repartido, no sé, 3/4 ya. También hemos enviado al exterior a organizaciones, bibliotecas de universidades que tienen programas latinoamericanos o de antropología. Gracias al apoyo de Thomas, de Coca y de Klaus, hemos también enviado algunos, no sé cuántos libros a Alemania y a otros sitios. Así que estamos haciendo un esfuerzo de que llegue, porque pesa 2,5 kilos. El correo no ha estado muy bien y estamos tratando de hacerlo por diferentes medios. Otra cosa que comentaste, y también yo muchas veces he sufrido este tema de no encontrar información sobre los proyectos que se realizan o han realizado ahí. A veces es difícil encontrar los informes. Solamente quería comentarles que para el caso de USAID, ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Es una regulación. Se ponen todos los informes en una página pública, es un repositorio público que se llama DEC, DS, Development Clearinghouse. Antes se ponían solo los informes, ahora también estamos poniendo las publicaciones, videos, estudios, y las cosas que se puedan producir con nuestro apoyo, que sean relevantes, colgar. Y, por ejemplo, el libro está colgado en esa página del DEC. Si ustedes ven, el link empieza con las siglas DEC, ¿no? Entonces, sí, y se puede usar por palabras clave, etcétera, ¿no? Y bueno, yo también digo que no todo puede estar ahí, y uno puede ver quién es los autor o el encargado, y puede comunicarse también, ¿no? Tal vez es otra forma de conseguir información un poco más detallada. Siempre los investigadores quieren a veces información más detallada que lo que un reporte de un proyecto puede dar. Bueno, eso quería comentarles, y muchas gracias por tus aportes. Y sí estoy de acuerdo en que sobre Madre de Dios se ha escrito mucho menos que sobre Loreto y Ucayali, pero lo cierto es que tampoco existen muchos compendios, y yo no soy antropólogo, ustedes están más al tanto de la literatura, pero yo no he visto, por ejemplo, un compendio de Ucayali que muestre todos estos aspectos, ¿no? Digamos, de una historia de los últimos años, y también todos los aspectos antropológicos, sociales, culturales, migraciones, historia, etcétera, ¿no? Entonces sí me parece relevante mencionarlo también. Bueno, quería entonces ahora presentarles a Manuel.
Manuel Glave, quien ha tenido la cordialidad de invitarnos también. Manuel trabaja para CEPIA y para GRADE. Es presidente de CEPIA para el periodo 2020-2021. Manuel es doctor en Economía por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, investigador principal de GRADE, especialista en desarrollo rural, economía ambiental y recursos naturales, análisis de la política pública, agraria y ambiental. Es profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y con quien hemos tenido muchas discusiones también de cómo convergen los patrones ecológicos y los patrones económicos ya tiempos atrás. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Mónica. Tal como comenté al comenzar esta mesa, es muy emocionante y motivo de enorme satisfacción estar aquí compartiendo con ustedes, más que sea un poco tarde, la celebración que significa esta publicación, ¿no? Ciertamente yo, como economista, soy un forastero en esta mesa, ¿no? Claramente algunos capítulos, en particular el trabajo de nuestro buen amigo Alfredo García, que trata sobre la economía indígena, es el capítulo que he leído con mucha rapidez y alegría y entusiasmo, pero a lo largo de mi vida pues he tenido la suerte de trabajar también en mis primeros años con Tomás, en un proyecto en el año 84, Tomás, si recuerdas, cuando el Centro de Investigación y Promoción Amazónica, con el apoyo de Efraín González de Olarte, Carlos Eduardo Aramburú y otros colegas, diseñaron un estudio que lo llamaron Impacto de la Economía de Mercado en las comunidades nativas, tratando de diferenciar el caso de los Ayaninkas, los Yine y los Amaracaire. Tomás me guió en esos años en las comunidades de Boca Inambari y otras, cuando el boom aurífero todavía no estaba tan explotado o dinamizado como en los años 90 y 2000. ¿Qué comentarios puedo hacer yo sobre el libro? Ya Tomás y Coca han descrito el libro bastante detalladamente, en particular Tom, como han explicado, tiene 4 secciones. La última sección es una sección muy rica con testimonios de líderes indígenas, incluyendo uno que ya no nos acompaña. La segunda sección son estas 7, bueno, son más de 7, pero son cerca de 10, 12 etnografías que describen la dinámica de cambio de 7 pueblos indígenas, 7 pueblos originarios en la región. Y yo quiero centrarme en 3 capítulos del libro, ¿no? Y plantear algunas inquietudes, en todo caso, compartir con ustedes algunas categorías analíticas utilizadas, algunas hipótesis planteadas, algunas conclusiones a las que arriban que me han generado, me han impactado y me han generado algunas curiosidades, ¿no? Bueno, el primero es el trabajo de Tom. Tom ha sido bastante humilde el día de hoy porque el capítulo 1 del libro es esta visión de largo plazo. Nos abandona Tom justo cuando le iba a hacer el comentario. Tomás presenta un capítulo que le llaman Madre de Dios en la Antigüedad, que en realidad es un capítulo monumental, ¿no? Para quienes hemos podido ver este capítulo, traza una línea de tiempo pues de muchos siglos, tiene probablemente 2 o 3 grandes discusiones, una sobre el origen de la población indígena en el espacio de Madre de Dios, ¿no? Muy en la línea de los viejos debates de Lathrop y Meggers, ¿no? Tú los conocerás, Frica, mejor que yo. Y él trata de documentar con evidencia arqueológica, etnolingüística, cómo el poblamiento de este espacio viene desde el noreste, antes que desde el espacio andino o del norte o el oeste, ¿no? El otro gran tema que plantea Tom ahí, que me parece que es un tema que se puede generalizar en toda la Amazonía, es el por qué hay una diversidad étnica tan grande, ¿no?
en contraposición con otros espacios, incluyendo el andino, donde en algún momento han habido pues lo que los viejos historiadores, arqueólogos llamaban horizontes, cuando había algún momento en la historia donde algún grupo étnico se expande, controla, más allá de la crítica al concepto de conquista, pero ocupa y controla territorios y poblaciones. En el caso de la Amazonía, se recrean y se reproducen múltiples grupos étnicos, ¿no? Thomas utiliza una categoría tomada de unos autores, etnogénesis, que en todo caso para un economista ambientalista y de desarrollo rural es un término muy provocador. Entiendo que es un concepto que da a entender que la imposibilidad de que se dé un proceso de control por uno o pocos grupos étnicos sobre otros, no quita de que haya habido un proceso de cambio y cambio violento, ¿no? Y que hay un continuo a lo largo de la historia de procesos de intercambio regional e interregional que explica la recreación y reproducción de la diversidad étnico-cultural, ¿no? Eso me parece uno de los temas más interesantes en el capítulo. Y bueno, termina el capítulo con una agenda de investigación arqueológica, histórica, que es muy valiosa, y digamos, el chocolatito con el que termina el capítulo es una bibliografía suntuosa, ¿no? De más de 40 páginas, ¿no? Disculpen con el ruido, más de 40 páginas de referencias bibliográficas, perdón. Estaba la puerta cerrada y no me di cuenta. Más de 40 páginas de referencias bibliográficas que son realmente una joya para los investigadores en lingüística amazónica, en etnohistoria amazónica, en arqueología e historia. En el segundo grupo de capítulos, estas etnografías, donde está el trabajo de Coca, el trabajo de Klaus, el propio trabajo de Tom sobre los diferentes grupos, claramente para una persona como yo, el capítulo que me llamó más la atención es el capítulo de Beatriz Huertas, también pues muy conocida por todos los estudiosos de Madre de Dios, y ya lo han mencionado Coca y Tom. Beatriz junto con Alfredo fueron los editores del libro antecesor, ¿no? Hace ya casi 20 años, publicado por el IBGIA y por FENAMAT, los pueblos indígenas de Madre de Dios, historia, etnohistoria y coyuntura. Beatriz trata pues un tema polémico, ¿no? Ya Tom ha planteado incluso su punto de vista crítico sobre el concepto de contacto inicial. El capítulo está centrado en varias amenazas que tienen estos pueblos en aislamiento. Identifica con claridad los diferentes frentes que amenazan estos pueblos, el frente hidrocarburífero, el frente maderero, y tiene un tratamiento particular sobre los proyectos viales. Se profundiza un poquito en el caso de Puerto Esperanza y en el caso de la conectividad de Bocamano, Boca Colorado desde Puerto Eden. Y ella plantea una noción que para mí me parece fundamental, un corredor territorial, ¿no? Pano-Arawak, que me parece que es una conceptualización que se debe promover al nivel de política pública, llegar a una conceptualización de política de Estado, de corredor territorial, de pueblos en aislamiento, que debe ir de la mano además con un tema con el cual quiero terminar, que es el tema de territorialidad indígena, ¿no? Así que el capítulo de Beatriz es claramente un capítulo altamente recomendable para los debates en relación a la política de Estado sobre estos pueblos indígenas en aislamiento y mal llamados en contacto inicial, ¿no? Y por último, en estos 3 capítulos de temas especiales, donde está el tema de vivienda, el tema de turismo, está el capítulo pues de Alfredo, ¿no? De Alfredo García, que él lo titula Economía Indígena, Cambios, Continuidades y Perspectivas. Es un capítulo muy interesante, parte de una vieja discusión donde Alfredo contrapone el concepto de economía indígena a economía de mercado, y luego continúa tratando de identificar los diferentes hitos de transformación de la economía indígena, obviamente encabezados en la región Madre de Dios
por lo que fue el capítulo del caucho, pero también lo que fue la expansión de la carretera, la conexión desde Cusco y los diferentes ciclos de expansión aurífera y la reciente carretera interoceánica sur. Ahí tengo yo un par de comentarios, ¿no? Uno, y recordando mucho el año 84, cuando conocí a Tomás, a Besita y a otros colegas, a Besita Chichón y a otros colegas en el proyecto del CIPA, yo era un estudioso del mundo andino, yo era un joven estudiante de economía campesina, y claro, como estudiante de economía campesina habíamos leído a Eric Wolf, y estábamos fascinados con la noción de campesinado frente a agricultura empresarial, teníamos toda la teoría de cómo contraponer campesinado a empresa. Adolfo Figueroa había acuñado el concepto de economía campesina y racionalidad económica en la economía campesina. Y entonces lo que nos fascinaba a los pocos estudiantes de economía que mirábamos a la Amazonía era si podíamos o no trazar una tipología en la que el concepto de economía indígena se diferenciaba del concepto de economía campesina y obviamente de una actividad económica empresarial. Entonces, claro, el concepto de acumulación de capital es el elemento central. Alfredo parte de ello, se basa en un trabajo de Richard Smith, publicado también a fines de los 90. Y entonces a mí me parece que es un tema central, no se puede generalizar, ¿no? Y creo que el trabajo de Alfredo es interesante, apunta a una tipología de economías indígenas en la región Madre de Dios. Él plantea 3 agrupamientos de pueblos indígenas en Madre de Dios hoy, con una gradiente de dependencia de la economía de mercado, habiendo el grueso de comunidades nativas tituladas como pueblos indígenas que están ya no solamente articuladas, sino que dependen de la economía de mercado, versus otras comunidades nativas tituladas, en particular las del Parque Nacional del Manu, que estarían parcialmente dependientes y articuladas, ¿no? Esto es un tema que también trabajó Ernesto Ráez en el libro que salió publicado hace unos años por el CEPIA, en una mesa especial en el CEPIA de Cajamarca, ¿no? Sobre los pueblos indígenas en el Parque Nacional del Manu. Y claramente hay un grueso de población en aislamiento que estarían no solamente desarticuladas, sino que voluntariamente tratan de reproducirse, recrearse de manera con una enorme movilidad y dinámica espacial, con un modo de vida no mercantil, colectivo y en aislamiento. Entonces, creo que esa gradiente que plantea Alfredo me parece que es fundamental y indudablemente ahí la gran reflexión es, y entonces, ¿qué hacemos si queremos trasladar esto a políticas de Estado? Ahí surgen varias pistas de discusión, ¿no? Una primera, directamente con los Piasi, directamente con los pueblos en aislamiento, cuál debe ser la política de Estado frente a ellos, no solamente desde el lado de una visión de protección, sino desde el lado de defensa de sus derechos territoriales, pero también cuál es la política de Estado para los otros tipos de pueblos indígenas que están articulados o semiarticulados y que tienen una mayor o menor dependencia de la economía de mercado. Ahí creo que el tema que ha levantado Tomás el día de hoy, que está planteado por Alfredo en el capítulo también de alguna manera, en relación al cuestionamiento al modelo de comunidad nativa y cómo la comunidad nativa en realidad ha sido un freno y ha sido una restricción para la consolidación de los derechos territoriales indígenas, creo que es un tema que comienza a adquirir cada vez más importancia en la política pública peruana, ¿no? 50 años después de la reforma agraria, 50 años después de las leyes de comunidades, creo que llegó el momento de revisitar el concepto de comunidad nativa, potencialmente transformarlo, cambiarlo y posiblemente hasta derogarlo, y de manera concertada y colectiva identificar alternativas, ¿no? Territoriales y culturales que promuevan una recreación mucho más digna y sostenible de los pueblos originarios, ¿no? Nada más, no he tenido la suerte de leer en profundidad los testimonios de los líderes en la 4ª parte del libro, pero ciertamente el libro pues es una joya
no solamente por su contenido, sino que, como han dicho todos, Flica lo ha resaltado, la presentación, la diagramación, la fotografía es realmente digno de un gran aplauso. Así que felicitaciones a todos los que han estado involucrados. Sé lo que significa una lucha de años para publicarlo, y felicitaciones a USAID por haber tenido la feliz idea de asumir la feliz tarea de ayudar a su publicación y difusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por tus comentarios y también por los puntos que has levantado para la discusión. Creo que tenemos 10 minutos para conversar, y tanto tú como Tom han planteado este tema de la territorialidad indígena versus la titulación, pero también veo en las agendas de las federaciones indígenas que el primer punto que aparece es su necesidad de titulación, de reconocimiento, el retraso del Estado en la agenda de titulación. Bueno, y también Tom lo ha tocado, este concepto de hacer una comunidad, bueno, en general creo que para toda la civilización, cuando ya alguien se establece y deja de moverse, cambia totalmente su estructura social, hasta su psicología, ¿no? Entonces, eso sí ha presentado un cambio, digamos, ya desde que se titulan o desde mucho antes de que algún misionero puso una escuelita, ¿no? No sé si quieren, Tom, Coca, Flica, comentar sobre este tema de la territorialidad, cómo la entienden los indígenas y la titulación, o cómo hacer para generar un diálogo en relación a esto con el Estado, tal vez, ¿no? O cuál es el reclamo de los indígenas cuando reclaman más titulación, es tener una cierta seguridad de alguna parte del bosque, ¿no? No sé, Tom, Si si me quieres hacer permite. algún comentario. Sí. Sí, gracias, Mónica. Es importante el tema y quiero señalar que FENAMAD ha luchado durante por lo menos una década para lograr el reconocimiento no solo de los pueblos en aislamiento con la creación de reservas indígenas que todavía no se concluyen en Madre Dios. Y quiero mencionar lo que está detrás de eso. FENAMAD ha luchado durante por lo menos la última década con los sucesivos gobiernos regionales para lograr la creación, la ampliación de la Reserva Territorial Madre Dios, que está en el oeste y norte de la región, hacia el este, porque ahí están apareciendo los indígenas aislados de diferentes grupos. Son por lo menos de dos grupos lingüísticos, Pano y Arawak. Están apareciendo en esas zonas donde hay concesiones mineras. Y la Comisión Multisectorial, en coordinación con el Ministerio de Cultura en años anteriores, ha propuesto y han aprobado la ampliación de la frontera este para abarcar esas áreas. Entonces quedaba pendiente qué hacer con las concesiones mineras que están en medio. FENAMAD ha insistido con el apoyo de AIDESEP, de CONAP y de las universidades de San Marcos y la Católica sobre la necesidad de anular y reubicar esas concesiones forestales que afectan a los pueblos aislados. Y el gobierno regional siempre ha apoyado las concesiones forestales. No habíamos comprendido exactamente por qué. Que hablan muy bien sobre la importancia de los territorios indígenas y una serie de otras cosas, pero en la práctica están respaldando otros intereses. Y creo que los detalles de la última denuncia penal de parte del fiscal Quicaño nos dan algunas pistas del porqué de esa situación. Hay intereses que están determinados en la política y uno de ellos es una empresa china que
que está reflejando la política exterior de ese país. Y están queriendo acaparar. Ahora, finalmente quiero decir que este proceso, que es lo que Rosa Luxemburgo en su libro La acumulación de capital llama la destrucción de la economía natural. Y esta situación ha sucedido antes en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo. Es un proceso dentro de la lógica del sistema capitalista de negar y anular la realidad contraria a sus esquemas. En Estados Unidos, comenzando en el siglo XVIII, agrimensores como George Washington y abogados como algunos de mis propios ancestros robaron las tierras de los indígenas de Estados Unidos para sus fines de agricultura e industrias, y se exterminaron gran parte de la población indígena y los otros quedaron rezagados a los territorios más inhóspitos del país, donde ahora son reconocidos como reservaciones indígenas. Este proceso de hace 2 siglos o 3 está sucediendo en el Perú. Es el mismo proceso. Y tenemos que contrapesarlo en la mejor manera posible, con políticas, con propuestas de política y con documentación de hechos para forzar en lo posible cambios radicales en esas políticas de exterminación de pueblos indígenas y sus culturas, además de sus formas de vida en reciprocidad y solidaridad comunal, y no el individualismo agresivo y violento. Gracias. Gracias, Tom Flica. No sé si tienes algún comentario. Sí, tiene razón Manuel cuando señala que estamos en la necesidad de revisar las políticas de protección de derechos territoriales. El asunto aquí es que la forma en que se ha diseñado el asunto es que los títulos comunales no protegen de nada, porque el Estado puede superponer hasta 18 tipos de otros derechos encima de los derechos territoriales que se ganan a través de la titulación. Se excluyen además una serie de tipos de suelos arbitrariamente, porque el Estado dice que solamente los que son para agricultura intensiva, no sé qué, y deja lo forestal fuera. Esto hace que cuando el Estado titula, no hay nada en la ley que diga que no se podría titular el territorio de todo un pueblo, pero cuando titula, porque excluye áreas y porque hay intereses y hay presiones, lo que hace es fragmentar el territorio de un pueblo. Y al cercenar estos territorios, lo que queda son lo que el Estado considera que son tierras de libre disponibilidad, que él puede adjudicar a terceros. Entonces, el asunto es mucho más de fondo, y es un asunto de cómo hacer para que esos títulos den garantías y se acomoden al modelo de sociedad que son los pueblos. Los pueblos no son comunidades, las comunidades son solo expresiones locales de esos pueblos, pero hay una resistencia activa del Ministerio de Cultura que incluso ha planteado una acción de inconstitucionalidad contra el gobierno regional de Loreto, que mediante una ordenanza establecía la posibilidad de reconocer a los pueblos y a partir de eso, siendo ellos titulares de derechos colectivos, ser titulares de territorios indígenas. Pero se han ido contra la norma hasta el Tribunal Constitucional y no tienen ningún interés en discutir siquiera de qué se trata las observaciones que hacen los pueblos originarios de la Amazonía peruana. Si me permites, Mónica. Claro. Sí, no, solamente 2 comentarios muy breves. Uno, que lo que comenta Tom está descrito en el capítulo de Beatriz Huertas en el libro. Efectivamente, ahí Beatriz documenta pues
los intereses económicos, políticos detrás de esta casi mutación, ¿no? Casi han partido la Reserva Territorial Madre de Dios, pese a que ha sido consensuada la propuesta, muy parecida a la historia de la creación del Parque Guabaja-Sonene en los años 90 con el interés hidrocarburífero, ¿no? O el cóndor, ¿no? O el cóndor también. Así que esto es una vieja historia, pero en este caso directamente vinculada al concepto de reservas territoriales indígenas con miras a tener estos derechos. Y lo otro es que tu pregunta, Mónica, es súper relevante, ¿no? O sea, al mismo tiempo que uno lucha por titular y por ampliar, jugando con los discursos marxistas, leninistas de partido de cuadros, ese es el plan mínimo, ¿no? Pero el plan máximo, el programa máximo es una nación y un territorio mayor, ¿no? No conozco el detalle de lo que Tomás comentó sobre los ESEJA y el reconocimiento o la lucha por un concepto de nación ESEJA. Entiendo que los Wampis han hecho lo mismo en Amazonas. Creo que por ahí está el camino en los próximos años y la comunidad académica tiene que estar lista para tener alternativas de política pública, ¿no? Sí, es una discusión, creo que va a continuar, Manuel, y bueno, ya estamos con el tiempo según nuestra programación y las actividades de Sepia, y creo que ha servido mucho para repasar estos temas que requieren más discusión, que requieren mejorar las políticas públicas o revisarse, no sé, y mayor participación también de los mismos pueblos indígenas. Muchas gracias a todos. Ha sido muy bueno escuchar las diferentes opiniones ahora y la discusión. Y bueno, sin nada más, quería agradecer nuevamente a Sepia y a los autores y a los comentaristas que han estado presentes, y los que quieren tener el libro está en digital y también es público, ¿no? Muchas gracias, entonces. Gracias, Manuel. Gracias, Flica. Coca, Tomás, que se nos fue. Listo, muchas gracias, Hasta Mónica. Un luego. gusto. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas tardes. Chao, chao. Chao, chao.